En calcular las componentes intrínsecas de la aceleración. En primer lugar, normalmente lo que vamos a tener es una función r vectorial que depende del parámetro del tiempo. Y cuando decimos esto, lo que estamos teniendo, si vamos a imaginarnos, estamos en un plano, en el plano xy, pues estamos teniendo una función x que depende de ese parámetro t, que solemos tomar el tiempo, pero no tendría por qué serlo, y una función también para la y que dependerá del t. Entonces lo estoy dando de esta manera como una pareja de valores x y una y, una coordenada x y una coordenada y. Lo podría expresar así también. La r por el vector unitario la dirección x más una y de t por el vector unitario en la dirección y. ¿Vale? Y vamos a imaginar que también tenemos, si queremos, una componente z, pero de momento estamos en un plano. Vale, esto sería el vector posición. La velocidad, vector velocidad, sería la derivada del vector posición con respecto al tiempo. Al tiempo, en este caso, el parámetro es tt. Bueno, eso sería cómo cambia el vector posición, la función vectorial esta r con flecha de vector, al cambiar el parámetro t, que suponemos que es el tiempo. Eso será la velocidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta velocidad la podemos escribir como su módulo, dependerá del tiempo en general, por un vector unitario tangente a la trayectoria. Bueno, y esto ya es decir mucho porque estamos diciendo que todas las direcciones posibles, sea como sea la trayectoria esta que nos viene dada por la x y por la y, que dependen del tiempo, sea lo que sea, al calcular esa derivada siempre va a tener una dirección tangente a la trayectoria. Claro, esta u de t no sabemos ahora qué es en función de u su x y u su y, dependerá en cada caso de cada trayectoria, de cómo vaya el móvil por ahí. Pero lo que sabemos es que solamente va a tener esa componente tangencial a la trayectoria. Bueno, primera pregunta es ¿por qué? Antes de pasar a la aceleración. Para esto tenemos que pensar en cómo es la interpretación geométrica de la derivada de una función. Vamos a imaginar que tenemos una función que sea, pues, por ejemplo, y igual a f de x. La función real de una variable real. Función de la variable real x. Y nos da, cuando metemos en esa función la x, nos da un valor para la y. Ambos valores son reales. Bueno, cuando tenemos el gráfico de esa función lo que quiere decir es que en ejes coordenados x, y representamos los valores estos que para cada x nos dan ahí. Tenemos una cosa, por ejemplo, como esta de aquí. Vale. Si ahora nosotros quisiéramos calcular en un punto, por ejemplo, x sub 0, cuánto vale la función, sería f de x sub 0. ¿Y cuánto vale un poquito más tarde? Pues por ejemplo, aquí, en un x sub 0, pues podemos poner más incremento de x o más una h, como sea, da igual, incremento de x. Vale, ¿cuánto valdrá esta función? Pues ahora vemos que estaría aquí, f de x sub 0 más incremento de x. Bueno, cuando lo que estamos aquí diciendo es que cuando la x ha cambiado en esta cantidad que señala aquí en azul, en este incremento de x, la y, o f de x, ha cambiado en f. Bueno, vamos a poner incremento de y. Vamos a poner lo que es, ¿de acuerdo? Bueno, esto es cómo varía la y cuando varía la x. O sea, es una medida de cuánto cambia la y en relación a cuánto cambia la x. Es una especie como de valor medio del cambio de la y con respecto a la x. En el caso de que tengamos un móvil que se mueve y que en vez de la x tenemos el tiempo, pues eso sería de la y con respecto al tiempo. Y entonces al meter el tiempo ya hablamos de velocidad, velocidad de cambio en el tiempo. También podríamos dar una velocidad de cambio de la y con respecto al parámetro, a la variable x. ¿De acuerdo? Bueno, y eso sería una velocidad media. ¿Qué nos está diciendo este valor? El incremento de y entre incremento de x. Bueno, pues eso, lo que es la pendiente de una recta que pasara por aquí, por dos puntos. Eso sería el valor este de incremento de y entre incremento de x. ¿De acuerdo? Ahora de momento voy a quitar lo del tiempo.
¿vale? Nos quedamos con el problema original, y la x igual a f de x. Bueno, pero eso es un valor medio. Si queremos calcular cuánto vale esa especie de tasa de cambio de la y con respecto a la x en cada punto, lo que hacemos es acercar este punto de aquí más y más y más hacia el punto, o sea, estamos llevando el punto de x sub 0 más incremento de x, lo llevamos hacia el x sub 0, y en ese momento lo que decidimos es la derivada, que es y' o igual a f' de x, sería en el punto x igual a x sub 0, y lo representamos como derivada de y con respecto a x, sería el límite cuando el incremento este de x tiende a 0, o sea, cuando este punto se acerca al x sub 0, ¿de qué? Del incremento de y entre el incremento de x. ¿Y esto cuánto vale? Pues sería f de x sub 0 más incremento de x menos f de x sub 0. Esto que estoy diciendo es este valor de aquí, solamente que en el límite en el que se me olvidó poner aquí incremento de x tiende a 0. Y abajo, ¿qué tengo que poner? Pues bueno, incremento de x, que sería el valor en x más x sub 0, que es x sub 0 más incremento de x, no de x más x sub 0, de x sub 0 más incremento de x, menos el valor de x sub 0. Pues una obviedad, esto es incremento de x. Límite cuando incremento de x tiende a 0 de f de x sub 0 más incremento de x menos f de x sub 0 entre incremento de x. Esto es el valor de la derivada. ¿Y qué representa geométricamente? Pues el valor de la tangente, de la pendiente de la recta tangente a... Aquí es el algo así. Al gráfico de la función en ese punto que estamos considerando aquí. Vale, esto sería... Esta pendiente, estas rectas iban variando la inclinación, la pendiente, hasta que llegamos aquí, y ese es el valor de la derivada. La pendiente de la recta tangente en ese punto es lo que es la derivada, es la interpretación geométrica. Bueno, como es la pendiente de la recta tangente, es por eso que aquí, cuando volvemos al problema de física, que podemos escribir la velocidad, que es una derivada, una primera derivada con respecto al tiempo en este caso, la podemos escribir de esta manera, con solamente componente tangencial. No hace falta que pongamos una componente normal. Entonces, si tenemos un gráfico tal que así, en este punto calculamos la velocidad, esa velocidad siempre va a llevar la dirección de la recta tangente al gráfico, a la trayectoria en ese punto. ¿De acuerdo? Sería la dirección, sería el vector unitario tangente. ¿Y cuánto vale? Bueno, pues vale este valor, el módulo del vector sería este v de t, que lo calculamos al derivando el vector posición, ¿de acuerdo? Bueno, esto en cuanto a la velocidad. Ahora vamos en cuanto a lo que la aceleración se refiere. Vamos con la aceleración. La aceleración sería la derivada del vector velocidad, que depende del tiempo, con respecto al tiempo. Vale. Y ahora, como hemos visto que el vector velocidad lo podemos expresar como v módulo, que depende de t, puedo poner específicamente si quiero, pero bueno, por u de t, vector unitario tangente a la trayectoria. Bueno, pues ahora tengo aquí la derivada de un producto. Esto es un escalar y esto es un vector. Bueno, aplico las reglas para derivar un producto de funciones y lo que tengo es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. Vale. Aquí tenemos, en primer lugar, tenemos una componente que ya vemos que va a ser tangencial. Como antes era la velocidad, ahora la aceleración pues va a seguir manteniendo en principio, en el caso más general, una componente tangencial que vendrá dada por este factor de aquí más esta dirección. Esto es el valor de este módulo. Lo que no sabemos es si al derivar esto, en principio no sabemos si al derivar esta segunda parte, derivada del vector unitario tangente a la trayectoria con el tiempo, no sabemos si de aquí va a salir algo que tenga solamente componente ut o que tenga solamente componente un, o sea, normal la trayectoria, o que tenga las dos. Eso es lo que no sabemos, de momento no sabemos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular esto de aquí. A ver cuánto vale esta derivada del vector unitario tangente a la trayectoria, ver que nos sale en módulo y en dirección,
Entonces, ver si nos sale solamente, sabemos que sí, pero en principio si no hubiéramos resuelto nunca ese problema, pues no sabríamos qué nos vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ello, vamos a intentar calcular el valor de esta derivada. Bueno, una de las maneras es un método geométrico, que vamos a ver si lo puedo hacer aquí un poco, que se vea claro. Vamos a imaginar que tenemos un movimiento circular uniforme. Vamos a ponerlo así. Hemos partido de un movimiento en el plano XY, ahora vamos a ver también el plano XY, pero luego va a ser generalizable a todo el espacio. Y ahora vamos a centrarnos para esta demostración en un movimiento circular uniforme. En un momento dado, el móvil, imaginemos que está aquí, en este punto, vamos a llamar aquí un punto A, y al cabo de un rato está en un punto B, un poco más sentido de agujas de reloj, se ha movido hasta aquí. Entonces, en el primer punto, imagina que el vector velocidad, como sabemos que es tangente a la trayectoria, que fuera esto de aquí. Vamos a hacerlo exagerado grande. Bueno, podemos pensar que eso es el vector velocidad o podemos pensar directamente que es el vector unitario tangente a la trayectoria. Vamos a llamarlo esto de aquí, ¿vale? Vector unitario tangente a la trayectoria. Si fuera para calcular la velocidad, había que multiplicarlo por v, el módulo de v. Y luego al cabo de un rato, de un incremento de tiempo t, va a estar aquí. Sabemos que si esto es el vector unitario tangente a la trayectoria, la longitud de ambos vectores, el rojo y el azul, el que parte de A y el que parte de B, tiene que tener una longitud 1. ¿Vale? Son unitarios tangente a la trayectoria. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar aquí más o menos el centro de la circunferencia. El vector posición, en el caso del punto A, sería algo así. Y luego el vector posición, en el caso del punto B, sería algo tal que así. Vamos a usar aquí bien. Vale. Y entre ambos, pues tenemos un cierto ángulo, pues el incremento de alfa. Bueno, y ahora vamos a ver si puedo dibujar aquí bien lo que quiero para que veamos la demostración de cuánto va la derivada de este vector desde un punto de vista geométrico. Vamos a fijarnos, bueno, el vector que une A con B, el vector que une A con B, que sería tal que esto, por abajo, ese sería, si esto es el vector posición de R, de A, bueno, el vector posición de la partícula en el punto A sería el vector que une el origen, o donde empezamos a contar las distancias, hasta el punto A, esto es la R. Al cabo de, eso sería R de t. Al cabo de R de t más incremento de t, el vector sería en B y ese sería el vector posición. Este es el color amarillo y este sería la flecha de color verde. La diferencia de ambas, esta flecha de aquí, sería el incremento de R. ¿Vale? Iría desde A hasta B, ese es el incremento de R. Bueno, entonces por un lado tengo el triángulo O, A y B. ¿Vale? Este triángulo de aquí. O, A, B. Y ahora me voy a fijar otro triángulo, que sería el triángulo formado por un lado, vamos a ver si me sale bien, el vector unitario en el punto A, lo voy a dibujar aquí así, este sería el punto A, vale, y ahora el vector unitario que sale del punto B me lo voy a llevar hasta el origen de A. Lo voy a poner porque así, más o menos. Por ahí sería, tiene que ser unitario también, los dos tienen que ser módulo 1. Bueno, la cosa es que tenemos que fijarnos en que este triángulo voy a llamar, por ejemplo, A minúscula, voy a pintarlo en rojo, la minúscula, y B minúscula, lo pinto en azul. Y ahora el vector que une A con B sería esto de aquí. A con B. Vale. ¿Esto qué sería? Esto sería un vector unitario tangente en el punto A. El azul sería el vector unitario tangente en el punto B. Entonces esto sería el vector unitario en T, perdón, en rojo, en T. Este sería el vector unitario, el azul, en T más incremento de T.
Y eso sería la diferencia entre los dos vectores unitarios. El vector que apunta a esta flecha, hay que dibujar igual en blanco, esta flecha de aquí, eso sería pues el incremento, vamos a llamarlo así, del vector unitario tangente. ¿De acuerdo? Une A con B. Vale, entonces ahora me voy a fijar en estos dos triángulos, uno el OAB y el otro este que acabo de construir, que sería el A mayúscula, A minúscula, B. Sería el A minúscula, B minúscula. ¿Sí? Sí. Bueno, quería hacer un triángulo aquí. Así. Bueno, ahí los tengo. Ahora me tengo que fijar en lo siguiente. Esta flecha amarilla, que corresponde al vector r de t, desde O hasta A mayúscula en rojo, esta flecha aquí amarilla, es perpendicular al vector unitario tangente a la trayectoria en el punto A, es el vector rojo de aquí. Y a la vez, esta flecha verde, que es el vector posición en el tiempo t más incremento de t, no está del todo bien dibujado, es perpendicular al vector unitario tangente a la trayectoria en el punto B. O sea, a pintarlo, este ángulo de aquí es recto y este ángulo de aquí también es recto. Si esto es recto y se ha movido este ángulo, ha barrido este ángulo, incremento de alfa, esto mide 1, esto mide 1, es fácil ver que este ángulo también es incremento de alfa. ¿De acuerdo? El ángulo corresponde al vértice A del triángulo pequeño es igual al ángulo, incremento de alfa, que corresponde al vértice O en el triángulo este más grande. Entonces ahora, dado que esos triángulos tienen el mismo ángulo, son semejantes, el OAB mayúsculas es semejante al A mayúscula AB minúsculas, entonces voy a plantear la relación siguiente de semejanza. Voy a poder plantear que el lado opuesto al ángulo incremento de alfa en ambos triángulos lo puede hacer uno semejante al otro, o sea, AB en el triángulo grande es a B pequeños. ¿Cómo? Ahora cojo un lado de estos, el amarillo. El lado en longitud sería incremento, perdón, el módulo de R de t. Entonces pongo aquí R, sin la flecha. Y ahora, si he cogido este lado, como son semejantes, tengo que coger aquí el lado rojo, el de A mayúscula, A minúscula. ¿Y ese cuánto es? Es el módulo de U de t. ¿Pero cuánto vale el módulo de U de t? Vale 1. Entonces puedo poner entre 1, ¿de acuerdo? Igual a R. Vale, y ahora sustituyo valores. ¿Cuánto vale AB? AB es, el módulo es el módulo de incremento de R, vector, o sea, incremento de R. AB mayúscula. Ahora voy al lado opuesto al ángulo incremento de alfa en el triángulo pequeño. Es el lado AB. Este ángulo de aquí, este lado de aquí, que es el incremento del vector unitario tangente a la trayectoria, ¿cuánto vale de módulo? Bueno, pues va a ser sin vector, incremento, lo puedo poner así, incremento de U tau, o T mayúscula. Igual hemos dicho que a R. ¿Vale? Si paso al otro lado, este denominador, incremento de U de t, tengo que incremento de R es igual, a ver, dejo aquí un hueco porque quiero pasar la R aquí abajo. La R la pasa aquí abajo y el otro lado pasa multiplicando. Incremento de U t. Vale, y ahora aquí voy a dividir por el tiempo, por incremento del tiempo que ha pasado. Entonces, tengo que incremento de R, saco el 1 partido por aquí afuera, entre incremento de tiempo es igual a incremento del U de A mayúscula, que es el incremento del módulo vector unitario, entre incremento de t. Bueno, ahora voy a hacer el límite en el que el tiempo que transcurre entre ese punto A y punto B es muy, muy, muy pequeño. Y tengo que límite cuando incremento de t tiende a 0 de 1 partido por R de incremento de R entre incremento de t es igual a límite cuando incremento de t tiende a 0 de incremento del módulo del vector unitario tangente a trayectoria del incremento de t. ¿Vale? ¿Esto qué es?
El R es el R de la circunferencia, luego lo puedo sacar afuera, es constante. Entonces, ¿qué tendría? Límite cuando en tiempo tiende a cero de incremento de R, incremento de t. Eso es la velocidad, el módulo de la velocidad, que es la derivada del módulo del vector posición con respecto al tiempo. Igual a, bueno, y aquí tengo lo que buscaba. ¿Esto qué es? Pues por definición de derivada es la derivada del vector, del módulo del vector unitario tangente a la trayectoria con respecto al tiempo. Vale, aquí tendría el módulo. Eso sería, este valor de aquí sería el valor del módulo de la derivada del vector unitario tangente a la trayectoria en cada punto. Sería la velocidad que lleva el módulo, la velocidad que lleva en ese punto del móvil, dividido por el radio de la circunferencia. Bueno, entonces eso, este valor de aquí, lo tengo que utilizar en esta expresión que tenía aquí antes. ¿Qué pasa? Que lo que todavía no he calculado es la dirección. Con este método geométrico solo determino en primer lugar el valor del módulo de esta derivada. Lo que no sé es a dónde apunta. Entonces, la segunda parte de la demostración geométrica, simplemente aquí lo voy a apuntar, es que si unimos, la cosa era, si vamos, por ejemplo, teníamos un punto más lejano, un punto C que estuviera aquí. Ahí. Y ahora, en la demostración que hacíamos en clase o que tenéis en los apuntes, este valor, este C, por ejemplo, lo llamamos P3, por ejemplo. Lo llevamos hasta aquí y lo comparamos con el vector unitario, el rojo, este U de T en rojo, en el punto A, y calculamos la diferencia. Entonces la diferencia es este vector de aquí. Entonces, según nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando, nos vamos acercando a este punto A con este vector en el que hemos puesto en el punto P3, pero el punto P3 lo vamos acercando hacia A, al final lo que decíamos es que se puede ver que la diferencia entre los dos vectores, claro, cuando dividamos por el tiempo y llevemos al límite, va a apuntar siempre hacia el centro de la circunferencia. Quiere decir que el vector este de aquí, la derivada del vector unitario tangente a la trayectoria con respecto al tiempo, al final tiene dirección de un vector normal a esta trayectoria que apunta hacia el centro, hacia la concavidad de la misma, hacia el centro de la circunferencia. Vale, eso es la segunda parte que aquí no detallo de la demostración geométrica. Era sencillo ir acercando ese punto, ir calculando las diferencias entre este vector tangente a unitario tangente a la trayectoria en el punto P3 con respecto al punto A, se va acercando si vemos que al final en el límite apunta hacia el centro, o sea, solo va a tener componente tangencial. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que cuando vamos, a hacer el sitio aquí, cuando vamos, esto de aquí, a hacer este cálculo, finalmente lo que vamos a obtener al hacer el cálculo es que este vector de aquí va a ser igual a derivada del vector velocidad con respecto al tiempo por el vector unitario tangente a la trayectoria más esta v de aquí, que tenemos aquí, con el v partido por r que nos ha salido en el cálculo del módulo de esa derivada, tenemos que va a ser en total v cuadrado partido por r. Y luego por el vector unitario normal a la trayectoria en ese punto considerado. Y ese vector unitario normal, ya digo que lo sacamos por la segunda parte de la demostración esa geométrica. Entonces ya tendríamos aquí, ahora tenemos dos componentes que son perpendiculares entre sí. Una es la aceleración tangencial, aquí tenemos el módulo, que sería, el valor sería la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Eso es el módulo de aceleración tangencial. Todo esto sería la aceleración tangencial como vector, que el módulo, que es este de aquí, y el vector unitario tangente, más v cuadrado partido por r, que eso sería el módulo de aceleración normal, por un vector unitario normal a la trayectoria. Esto sería la aceleración, un vector normal. Y a estas dos se le llama las componentes intrínsecas de la velocidad. ¿Por qué intrínsecas? Porque no están referidas al sistema coordenado inicial que habíamos puesto. Estas componentes x e y están referidas a estos vectores. Estamos suponiendo que tenemos en el plano x, y teníamos aquí pues, un vector unitario en la dirección del eje x y un vector unitario en la dirección del eje y. Es como si fueran las coordenadas extrínsecas, por así decir, la x de t y la y de t.
Entonces siempre tenemos un sistema pues, que está ajeno a la trayectoria, está afuera o está dentro, pero está en un sitio fijo, lo que más adelante se va a llamar un sistema inercial. Y entonces ese observador que se llama inercial, pues dice que el móvil se mueve de acuerdo a esta trayectoria, a estas coordenadas. Pero podemos situarnos sobre un par de vectores que van con el móvil, o sea, se va moviendo con la partícula, con lo que estamos considerando, se llama un sistema comóvil, y ahí podemos definir un vector unitario tangente a la trayectoria y un vector, que sería este de aquí, y un vector unitario normal a la trayectoria que apunta a la concavidad de la misma. En este caso, la circunferencia hacia el centro de la misma. Y esas dos componentes, esas coordenadas, se les va a llamar las componentes intrínsecas de la aceleración. ¿De acuerdo? Claro, otra historia sería cuánto vale este UDT y cuánto vale este UDN, esos vectores, en función de la X y de la Y, en este caso del momento plano. Sería otro cálculo a hacer, pero siempre podemos pasar de una a la otra. Y luego nos hemos fijado en que estos dos vectores son unitarios y son ortonormales, el UDT y el UDN. Son ortonormales, o sea, forman una base ortonormal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que por Pitágoras, pues el módulo al cuadrado de la aceleración va a ser el módulo de la componente t al cuadrado más el módulo de la componente n al cuadrado. También podemos haber puesto así, igual a ax al cuadrado más ai al cuadrado. Lo que pasa que ni esta ax en general es at, ni la i, por supuesto, es la n, son cosas diferentes. Esas son las componentes intrínsecas y esas son las componentes cartesianas. Bueno, ¿cómo podemos sacar la velocidad, perdón, la aceleración tangencial siempre en un problema de estos? Bueno, pues dos maneras. Una sería hacer el cálculo de aceleración tangencial, el módulo sería derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, ¿vale? Eso sería el módulo y luego la dirección la daría el vector unitario tangente a la trayectoria. Y la otra manera, ¿cuál sería? Pues si tengo la aceleración tangencial va a ser la componente de la aceleración en la dirección del vector unitario tangente a la trayectoria, que es el vector unitario tangente a la trayectoria, siempre es lo que define la dirección tangencial. ¿Y qué vector conocemos que siempre es tangente a la trayectoria? Bueno, pues el vector velocidad. Entonces, el vector tangencial, la componente tangencial, bueno, si ponemos aquí vector, estoy pensando que voy a poner AT luego por UDT. ¿Vale? Si lo pongo directamente a AT, puedo hacer lo mismo. Voy a quitar esto, voy a poner ADT, da igual, pero siempre que sea coherente. ¿Qué sería esto? Pues la proyección del vector A en la dirección del vector unitario tangente a la trayectoria. No estoy diciendo nada nuevo, es lo que teníamos puesto aquí. ¿Vale? Esto sería esto de aquí. Si ahora yo tengo el vector A y lo proyecto, lo multiplico escalarmente por esto de aquí, como lo que me va a resultar, vamos a ver, vamos a hacer aquí, lo tengo. Multiplico el vector A escalarmente por el vector unitario tangente a la trayectoria. Eso me da la componente que parte de este vector tiene la dirección de UDT, o sea, tangente a la trayectoria. ¿Y conozco un vector? ¿Conozco este vector? Sí, siempre lo conozco. Si conozco la velocidad, tengo que es el vector velocidad que tiene esta dirección y para que sea unitario divido por su módulo. Y aquí tendría. Entonces, esto me tiene que dar el mismo valor que si hago esto. Las dos cosas valen lo mismo. Y una vez que tengo la aceleración tangencial y tengo la aceleración total la he conseguido derivando el vector velocidad con respecto al tiempo, ahí tendría las componentes x e y, pues, ¿qué tengo que hacer para calcular la aceleración normal? Como hemos dicho que se satisface por Pitágoras esta relación, pues simplemente la aceleración normal sería cuadrado, módulo, el módulo de la aceleración, cuadrado era el módulo de aceleración total menos cuadrado del módulo de aceleración tangencial. Ya estaría. Si además con eso sabía también la velocidad, el módulo de la velocidad, sabemos que esto es igual a entre el radio. Entonces de esa manera podría aquí, si tengo la v y tengo la a sub n al cuadrado, puedo despejar también el radio. Bueno, perdón, esto no sé si sea radio al cuadrado, esto habría que poner esto al cuadrado. ¿Vale? Más esto era v cuadrado partido por r, pero eso era el módulo a sub n. Entonces aquí estábamos hablando de dos cosas diferentes. Para no liarlo, voy a borrar esto de aquí. Una vez que tengo AN, sé que AN es igual a v cuadrado partido por el radio.
implica que el radio de curvatura, la circunferencia, sería v cuadrado, módulo del alfa al cuadrado, dividido entre el módulo de aceleración normal. Ya lo tengo. Entonces el procedimiento suele ser siempre el mismo. De una trayectoria r de t, calculo la velocidad, componentes cartesianas, cálculo de la aceleración en componentes cartesianas, la aceleración tangencial como intrínseca la puedo hacer como la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo, la aceleración normal la calculo como el cuadrado del módulo de aceleración, que lo calculo antes derivando, una segunda derivada, menos cuadrado, la tangencial al cuadrado, la tenía aquí. Y de ahí luego calculo el radio de curvatura. Bueno, todo esto lo he demostrado para una circunferencia y en un plano. Se puede ver que aunque fuera la curva fuera en el espacio, o sea, con 3 dimensiones, y no fuera una circunferencia, se puede ver que el procedimiento, la demostración, vale también siempre que la curva la podamos, sea suficientemente suave, vamos a decir así, para que en cada punto de la misma, aunque cambia la curvatura, siempre la podemos ajustar a pequeñas circunferencias o grandes circunferencias en cada punto. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y luego esas circunferencias, como la curva va por todo el espacio, puede, digamos, combarse, salabeada, puede, creo que se dice así, pueden ser que esas circunferencias, habría una en cada punto en general, pueden estar en distintos planos. Este plano puede ir oscilando, cambiando de sentido. La normal a este plano va cambiando de sentido. Pero siempre tendría un vector unitario tangencial y un vector unitario normal a la trayectoria que apunta a la concavidad de la misma. Bueno, esa es una manera de mostrarlo. Esto hecho aquí, este método geométrico es una manera. Hay otra manera que sería un poco más directa. Vamos a hacerla aparte. Es que si yo en general, si tengo, vamos a volver al plano, aquí sí. Tengo una trayectoria cualquiera. Entonces, si tengo ahora un vector unitario tangente a esa trayectoria, en general, lo puedo escribir. Vamos a imaginar que este es el ángulo alfa de la recta tangente a esa trayectoria, que es la dirección que nos da el U tangencial, unitario tangencial. Bueno, yo sé unitario tangencial siempre lo puedo escribir como una componente con respecto al vector unitario en la dirección de las X más otra componente no he escrito las componentes, ahora voy, por la dirección de las Y. ¿Cuánto vale, en este caso, esto es un vector de módulo 1 porque es unitario, ¿cuánto vale esta proyección? Eso sería la componente X. Bueno, pues sería el valor del módulo de este vector, pero es 1 porque es unitario, por el coseno del ángulo que forma con el eje X. Entonces, por el coseno de alfa. Más, ¿cuánto vale la componente Y? Pues eso sería el módulo de este vector por el seno de este ángulo. O sea, este valor de aquí, que es este de acá. Seno de alfa. Si se nos ocurre decir, vamos, hemos dicho que es módulo 1, ¿esto tiene módulo 1? Sí. Sí, porque esto sería, ¿cuál es el módulo de este vector? Raíz cuadrada de componentes x al cuadrado, u que x al cuadrado, más u sub i al cuadrado. ¿Y esto cuánto es? Esto es coseno de alfa al cuadrado más seno cuadrado de alfa. Esto sabemos que es siempre 1. 1, ¿vale? Porque nos quedamos con el valor positivo para el módulo de un vector. Ya tenemos que vale 1. Y ahora vamos a calcular la derivada. Esto en general, ¿dónde está la dependencia en el tiempo? Bueno, pues que este ángulo alfa va a cambiar, según cambie el punto de la trayectoria, va a cambiar el ángulo. Luego ese ángulo alfa es una función del tiempo. Y aquí está el truco. Cuando voy a hacer la derivada del vector unitario tangente de la trayectoria con respecto al tiempo, bueno, aplico la regla de la cadena. ¿Qué quiere decir esto? Que u de r lo podemos considerar que depende de t, bueno, de hecho es así, a través de una variable nueva que es la variable del ángulo, alfa. Entonces yo digo, primero, regla de la cadena, derivo, en este caso la función u de r, u de t, perdón, u de t, con respecto al ángulo alfa y ahora por la derivada del ángulo alfa con respecto al tiempo. Aquí lo tengo. Vale, ¿cuánto es este primer factor de aquí? Bueno, pues simplemente vamos a derivar aquí.
Al derivar, habría que derivar derivada con respecto al tiempo, a alfa de coseno de alfa por u de x. Pero esto es una constante, eso no depende de alfa ni depende de nada. Entonces esto va a ser 0. Entonces hay que derivar este factor de aquí. Entonces tengo derivada de coseno menos seno de alfa por u de x, que es constante. Derivada de seno es coseno más coseno de alfa por u de y. Y ahora nos queda por derivada de alfa con respecto al tiempo. Igual. Bueno, y aquí está la cosa, en fijarnos que este vector de aquí, esto que nos ha salido, es un vector que tiene componentes. La componente x es menos seno de alfa, la componente y es coseno de alfa. Mientras que antes el vector unitario tangente tenía componentes coseno de alfa y luego seno de alfa. Si hacemos esto, vamos a llamarlo, vamos a aventurarnos, es un vector unitario normal a trayectoria, vamos a llamarlo UN, podemos llamarlo A al principio, y si no sabemos qué propiedades tiene, vamos a ver qué propiedades tiene. Si calculamos el producto escalar de U sub n por A, vemos que coseno por menos seno es menos coseno seno de alfa por seno de alfa. Y ahora más seno por coseno, más seno de alfa por coseno de alfa. Menos más igual a 0. Son ortogonales. Y además, el módulo del vector A es 1, porque otra vez tenemos seno cuadrado más coseno cuadrado, raíz cuadrada es 1. Entonces, estos dos vectores son ortonormales. Los dos tienen módulo 1 y uno es perpendicular al otro. Y se puede ver que además apuntaría hacia la concavidad de la gráfica, hasta la trayectoria. Entonces, lo que hemos encontrado es que la derivada, este factor de aquí, la derivada que estamos calculando, hasta el tiempo, es un vector, vamos a poner en azul, unitario normal a trayectoria. Y nos queda este factor de aquí, derivada del ángulo con respecto al tiempo. Vale, ¿qué podemos hacer ahora aquí con este ángulo? Bueno, si localmente pensamos que la trayectoria es una circunferencia, ¿vale? Es una pequeña circunferencia, podemos pensar que tenemos un radio, vamos a decir en general ρ, y lo que estamos barriendo es este ángulo alfa. En una circunferencia, porque localmente, o sea, muy cerca del punto este, si el tiempo es muy pequeño, que pasa entre un instante y el siguiente, lo que estamos es barriendo este ángulo, este arco diferencial de S, vamos a llamarlo así. Entonces sabemos que podemos relacionar el ángulo, este diferencial de alfa, y el arco barrido, o sea, el arco recorrido y el ángulo barrido, mejor dicho, vienen relacionados por el arco es igual a el radio por el ángulo. Recordemos que en una circunferencia, la longitud de una circunferencia, el perímetro de la circunferencia es 2pi por el radio, ¿vale? Y de aquí asociamos 2pi por r corresponde con un ángulo de 2pi radianes. Esto no quería decir implica, sino se corresponde. Bueno, pues entonces un ángulo θ, por ejemplo, pues correspondería ¿con qué? Con una longitud r, bueno, por θ aquí, ¿vale? θ por r. Entonces, en este caso, este es el arco, la longitud sobre la circunferencia, este es el radio y este es el ángulo. ¿Vale? Arco, radio, ángulo. Bueno, pues ahora me voy aquí. Tengo U sub n por diferencial de alfa con respecto al tiempo, derivada de alfa con respecto al tiempo. Localmente ese radio va a ser constante. En un tiempo muy pequeñito, esa circunferencia tiene un radio constante, entonces lo que voy a hacer es poner esta relación de aquí, donde pone diferencial de alfa, voy a poner diferencial de s partido por ρ. Pero como es constante ese ρ, lo puedo sacar fuera y tengo 1 partido por ρ por derivada de la s con respecto al tiempo. ¿Y esto qué es igual?
al vector unitario normal a la trayectoria por 1 partido por ρ. ¿Y qué es diferencial de esta longitud sobre el arco con respecto al tiempo? La velocidad. Y aquí lo tengo. V partido por ρ separado por UN. Y de esta manera ya tengo aquí el resultado de antes, pero además tengo directamente la dirección. No hace falta hacer dos partes, esa demostración geométrica de lo de la semejanza de triángulos, más luego como la diferencia de vectores unitarios tangentes al final apunta en el límite a cierta circunferencia, sino que directamente haciendo esas cuentas me sale. Entonces sería el mismo valor. Vale, entonces tengo aquí ya el resultado que quería. De otra manera, la derivada del vector unitario tangente a la trayectoria con respecto al tiempo es igual al módulo de la velocidad en ese punto dividido entre el radio de curvatura de la trayectoria en ese punto por un vector normal a la trayectoria que apunta a la concavidad de la misma. Esto es el resultado que iría. Y este resultado pues me lo llevaría al principio de los cálculos a... Aquí estaba. En este cálculo de aquí. Vale, esto de aquí. Bueno, pues eso sería la demostración creo completa. Hemos visto que hemos necesitado, primero hemos hecho la derivada, tenemos la trayectoria, hemos calculado como primera derivada con respecto al tiempo la velocidad, que tiene componentes, esto por supuesto, esto de aquí, tiene componentes x y y, eso sería v de x por ux más v de y por ui. Pero lo que nos interesaba es irnos a las componentes intrínsecas, entonces es por eso que ya directamente tenga x, tenga y, lo que sí sabemos es que va a ser tangente a la trayectoria, y esto lo sabemos haciendo repaso rápido porque en realidad estamos tratando con la derivada de una función, en este caso con respecto al tiempo. Y sabemos que la interpretación geométrica de la derivada de una función en un punto es el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función en dicho punto. Y de ahí sacamos que solo tenemos componente tangencial. Cuando vamos a hacer la siguiente derivada, llegamos a la aceleración. Y ahí, como estamos ya derivando este resultado de aquí, también tendríamos x ahí, tendríamos componente ax y componente ahí de la aceleración, las componentes cartesianas, lo hemos visto antes, pero nos interesa ir a estudiar las componentes intrínsecas. Entonces, vamos a manejarnos con este valor que tenemos aquí, hacemos la derivada, un primer factor nos da la aceleración tangencial y variación del vector unitario tangente a la trayectoria, más luego un segundo factor que no sabíamos calcular esta derivada. Y lo hemos hecho del vector unitario tangente a la trayectoria, con respecto al tiempo. Lo hemos hecho de dos maneras, una geométrica y otra pues echándole aquí el cálculo este de aquí. ¿De acuerdo? Y llegamos al mismo resultado. Entonces, en general, y lo hacemos para una circunferencia, el método geométrico, la demostración, pero es generalizable a cualquier curva y en el espacio, siempre que sea suficientemente suave, porque vamos ajustando cada trocito pequeño de curva a una circunferencia de un cierto radio de curvatura, un cierto radio. Entonces, en lugar de R le llamamos ρ, y ese ρ va a cambiar con el tiempo, no es constante. Bueno, lo que sabemos siempre es que tenemos una componente tangencial y una componente normal de la aceleración y que tiene esta relación que hemos visto aquí antes. Vale, pues todo esto. Venga.